quería comentar, en primer lugar, que se están dando importantes pasos en Escocia, pasos en el debate. Garrantzitsuak ematen ari dira, bi alternatiba nagusien artean, alternatiba bat da parlamentuan kokatzen dena, eta beste bat da gobernuan kokatzen dena. Jakinen behar duzue, gobernuak ez daukala parlamentuan gehiengorik, gutxiengo gobernu bat dela. Ez daukala gehiengoa parlamentuan. Gobernuan dago SNP, Scottish National Party, eta Scottish National Party boto eta parlamentari gehien izan arren, ez daukan nahikoa gehiengoa parlamentuan. Orduan, Scottish National Party hasi du prozeso bat, gobernutik, kontsulta prozeso bat, orain arte lege proposamenik ere ez du aurkeztu parlamentuaren aurrean, eta bestalde, parlamentuak hasi du beste prozeso paralelo bat. Es importante tener en cuenta que el gobierno escocés, el gobierno del Partido Nacional Escocés, Scottish National Party, es un gobierno en minoría, no tiene la mayoría parlamentaria. Este gobierno ha iniciado un proceso de consulta y un debate, todavía sin haber presentado una fórmula concreta, una propuesta de ley o una propuesta concreta ante el Parlamento. Simplemente ha iniciado un proceso de consulta pública. Por otro lado, y este gobierno en esa consulta pública se ha pronunciado a favor de un referéndum, a favor de la independencia, pero sin descartar otras opciones. Pero su opción es a favor de la independencia. Pero esto solamente lo ha hecho en un proceso de consulta pública que comenzó en 2007 con un documento que se llamaba Una conversación nacional, National Conversation. En el Parlamento, en cambio, la mayoría no la tiene el gobierno, es un gobierno en minoría sin apoyo de mayoría parlamentaria. Y el Parlamento escocés lanzó un debate paralelo que se llamó la Comisión Calman, sobre la que luego hablará Stephen, y en esta comisión se propone acrecentar o aumentar el nivel de autonomía de Escocia y el nivel competencial, pero siempre manteniendo los términos esenciales de la Unión dentro del Reino Unido. Entonces, hay dos procesos paralelos en este momento en Escocia. Bien. Es importante también tener en cuenta que, aunque sea discutible, en Escocia y en el Reino Unido hay una tradición y una cultura democráticas que remontan a muchos siglos y hay una forma de discutir cuestiones relacionadas con la nación o con los términos de nación o nacionalidad que son específicas. Es decir, Escocia tiene las características de una nación y no hay ningún partido político, aunque sea un partido de corte unionista, que niegue el carácter de nación a Escocia. Es decir, se admite que el Reino Unido es multinacional. Esto es una cuestión importante que creo que tenemos que tener en cuenta. Incluso, aunque estemos hablando de partidos unionistas, estos partidos unionistas admiten que Escocia es una nación. Lo que pasa es que sugieren que Escocia siga formando parte del Reino Unido. Y esto es un dato muy importante. Gogoratu beharrekoa askotan asumitzen baitugu nazionalista izan behar duzula nazioa dagoela esateko. Hori ez dakar Espainian izan liteke, ez dakit, guregan izan liteke, baina Erresuma Batuan ez da kasu, ez da horrelakorik. Asumitzen da eta onartzen dute Eskozia badela nazio bat. Eta hori onartzen du Labourrek eta hori onartzen dute Toryek. También indicar dos cuestiones interesantes, ¿no? El nacionalismo escocés como movimiento político nace a principios del siglo XX y este movimiento político siempre ha conseguido de alguna forma mantener su unión, a pesar de las diferencias de matices, diferencias ideológicas que podían existir dentro del SNP, siempre se ha mantenido unido, ¿no? Solamente durante una experiencia en la Segunda Guerra Mundial, donde un sector propuso la neutralidad y otro sector decidió decididamente apoyar al Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, hubo un periodo de desmembramiento, pero luego se consiguió reunificar otra vez el partido y a pesar de las diferentes sensibilidades que han existido, siempre se ha mantenido unido. También es importante tener en cuenta que en Escocia nunca se han producido fenómenos de violencia con componente político y
esto de alguna forma también pues, ha facilitado en gran parte la presentación de los debates, pero como seguramente luego también presentará Stephen, se produjo ya unas ansias de mayor autogobierno y de obtener la devolución de las competencias del Parlamento y crear un Parlamento propio en Escocia, y a finales de los años 70 se celebró un referéndum ya, se llama el referéndum de la devolución, donde se propuso precisamente que se devolvieran, lo llaman devolution, ¿no? Se devolvieran las competencias legislativas a Escocia con su propio Parlamento. El problema es que la ley que previó este referéndum especificaba un mínimo de participación popular en el referéndum del 40%. O sea, tenía que obtenerse la mayoría, pero el 40% de los registrados, de los censados, tenían que votar. Y no se llegó al 40% de participación, con lo cual no prosperó, a pesar de ser el resultado favorable, no prosperó el resultado. Entonces, esta frustrada experiencia llevó luego a la fase de la era Thatcher, que luego explicará, cuyas consecuencias dramáticas explicará Stephen, y a partir de entonces, con el nuevo gobierno, cuando ya se pierden el poder los Tories, aparece el nuevo gobierno del Labour, con Tony Blair, donde ya se producen los fenómenos de devolución, que sepáis que son fenómenos de devolución que afectan, devolución o descentralización de los aspectos controlados por el Parlamento de Westminster en Londres, se descentralizan a Escocia, en cierta medida también, donde en Escocia se prevé la creación de un Ejecutivo y un Parlamento, se descentralizan también a Gales, aunque el nivel de autonomía en Gales es menor, donde se prevé la existencia de una asamblea legislativa, pero no un Ejecutivo propio, ¿no? Y también, en gran parte, comienza el proceso de devolución y de descentralización con la devolución de competencias a Irlanda del Norte. Todavía en este momento sigue ese proceso y hace solamente 2 semanas se ha desbloqueado la falta de acuerdo que existía para las competencias de justicia, eso que Escocia tiene desde hace tanto tiempo, ¿no? Para que puedan pasar en policía y en justicia a Irlanda del Norte, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos da un panorama donde ese proceso de descentralización, por ejemplo, no ha afectado al casi 80% de la población del Reino Unido, que es Inglaterra. En Inglaterra se ha producido una leve descentralización en lo que es región Londres, ¿no? Donde se ha creado una pequeña asamblea y un pequeño gobierno municipal, ¿no? Y con una autonomía importante, pero el resto de Inglaterra no ha sido objeto de esta descentralización. En este momento solamente es Escocia, Gales con un nivel inferior y Irlanda del Norte, ¿no? Que tiene una problemática específica, como todos sabéis. Entonces, este proceso nos lleva a, una vez obtenida esta devolución, esta descentralización, cuáles son los debates que ocurren a partir de ese momento. Horregatik, nik puntu honetan utziko dut, uste dut klabe batzuk utzi ditudala ulertzeko zertan dan Eskoziaren nazio izaera guztien artean onartu egiten dena, eta horrek neurri handi batean guregandik bereizi egiten gaituena. Baita ere pentsatu behar da, Erresuma Batuetan ez dagoela konstituziorik, ez dago konstituzio britaniarrik inun, ez dago idatzita, eta ez dira ados jarriko, esateko zein dan konstituzio hori, eta horrek egiten du ere ez egotea horrelako autoritate sakratu hori ukaezina dena, eta aitzaki bilakatu daitekena edozein gauza blokeatzeko edo ez eztabaidatzeko. Soberania, subirautza azken finekoa Britania Handian parlamentuek daukate, eta ez konstituzio bat. Zentzu horretan, muga batzuekin, Europar Batasuneko sartzeko legea adibidez, eta giza eskubideen mugekin, printzipioz, parlamentuek daukate subirautza edozein autonomia maila edo edozein lege egiteko inolako konstituzio mugarik gabe.